Hoy de lo que adolecemos en la actualidad es del esfuerzo, de la dedicación, de que queremos todo que sea rápido, fácil, ¿no? A la primera, sencillo, sin el mayor esfuerzo, casi casi sentado y acostado desde mi camita y con un celular. Sí, así, a esto nos está llevando la globalización Tecnología. y el consumismo y todo lo que estamos viviendo. Entonces, entender que además nos estamos enfrentando a eso y hay que hacer mayor esfuerzo. Y mayor esfuerzo es en lo espiritual, evidentemente, ser más cercanos a Dios. Y cuando digo ser más cercanos, evidentemente es estudiar la palabra de Dios. No nada más eso, es orar. Es usar todas las herramientas espirituales que podamos, como es el ayuno, todo lo que tú sientas que te conecta más con Dios, hazlo. De hecho, el servicio mismo en sí es una manera de acercarte más a Dios. Pasa a vosotros, hermanos, espero que se encuentren increíble. En estos momentos acabamos de terminar de grabar con nuestro hermano Dan Andrade, que nos ha platicado su historia y también nos ha platicado la historia de todo lo que lleva detrás el proyecto de Salva Radio. Y no nada más Salva Radio, tiene muchos proyectos en los cuales él ha trabajado, tanto para jóvenes como para hermanos en general, y hasta para adoctrinar personas que no son de la Iglesia de Dios Israelita. Entonces, ¿quieres saber en qué consiste todo esto? Quédate con nosotros en El Último Texto y nos vamos. Pasa a vosotros, hermanos, bienvenidos a este tercer episodio de El Último Texto y nos vamos, en donde en esta ocasión nos encontramos con un hermano demasiado especial, querido, un hermano que también ustedes seguramente conocen porque, pues bueno, se la pasa de localidad en localidad, de transmisión en transmisión. Nuestro hermano es muy activo, es obrero de la iglesia y bueno, ya también nuestro hermano nos estará contando qué es todo lo que él hace para trabajar en la obra de nuestro Dios. Así es, mi hermano es una persona que ha trabajado mucho tiempo en la iglesia, actualmente sigue trabajando en la iglesia. Y bueno, ahorita que veamos quién es este hermano, este invitado que traemos el día de hoy, pues se darán cuenta, ¿verdad? Van a decir, ya, yo a ese hermano lo he visto cada sábado en una transmisión. Sí, y mi hermano pues tendrá muchas historias, sorpresas, muchas anécdotas que él ha tenido alrededor de este tiempo, que seguramente a muchos de ustedes o a la mayoría les va a interesar en esta parte. Entonces, hermanos, pues, ¿qué te parece si presentamos a nuestro hermano? Sí, bueno, es muy querido, como dice mi hermano, y pues está con nosotros el día de hoy nuestro hermano Dan Andrade. ¿Cómo está, mi hermano? Pasa vos. Pasa a vosotros, pues muy contento, muy agradecido por la invitación, feliz de poder interactuar con ustedes, muchachos, porque la verdad admiro lo que están haciendo, veo el talento, la creatividad y eso, pues personalmente siempre me gusta que exista en la iglesia y más aún en la juventud, en dos jóvenes como ustedes. Pues gracias, muchas gracias. Pues fíjate, mi hermano Dan, que algunas cosas que hemos hecho, bueno, realmente todas son para la obra de nuestro Dios, pero lo que quería decir es que algunas cosas que hemos hecho han salido de pues inspiración de algunos proyectos tanto externos, pues no sé, llegamos a ver algún video que nos guste y decimos, nos gustaría hacer este video. Algunas cosas sí nos imaginamos, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto y aquello. Pero yo pienso que tú eres un hermano que ha sido como el que primitivamente ha empezado en esta parte, pues, audiovisual, de video, tal vez de producción en la iglesia, y que pues nos ha dejado pues ya como un antecedente y que ya llevas un largo camino en toda esta parte de la producción. Sí, así es, ya llevas muchísimos años ya dedicándote a esto, y bueno, actualmente pues tú eres el que está haciendo toda la parte de Edith Acubaya, entonces vemos que igual metes ahí algunos videos, metes también pues toda la parte, pues las cámaras, cómo van cambiando constantemente, pues diferentes micrófonos, y yo creo que eso va a ser un trabajo súper enorme. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo en esa parte? No sé, tal vez te costó más aprender a manejar las cámaras o a conectar los micrófonos, no lo sé. Pues, híjole, en realidad quiero decir primero que sigo aprendiendo, todo el tiempo estoy aprendiendo. En realidad esto implica como que mucho estar al día, estarte actualizando,
estar apoyándote de expertos, apoyándote hoy las redes, digo, ayudan mucho porque hay muchos videos donde te enseñan, ¿no? También a poder hacer las cosas mejor y eso pues siempre es algo que trato de realizar porque me gusta, o sea, además de que lo hacemos para la iglesia y de que esto evidentemente lo hacemos con la intención de poder llevar la palabra de Dios, presentar a la iglesia de una manera profesional. Siempre he creído que eso es muy importante y lo que yo sé hacer, que es el audio, ¿no? Ahora últimamente he tratado de meterme un poquito con la cuestión del video, aunque lo llevo haciendo también ya hace algunos años en la iglesia. En estos últimos meses me he visto como que en esa necesidad de que también en la cuestión video pues esté a la altura de lo que en lo personal sé hacer en audio y pues realmente digo, sí es un gran trabajo, es muchísima labor cada 8 días, sobre todo en la cuestión de las transmisiones en directo, más porque somos en realidad en la cuestión técnica solamente 2 personas. Un hermano que se llama Israel García, que de hecho también aprecio mucho y valoro mucho el trabajo que hace, porque la verdad es de que luego digo de manera de broma, pero parecía en serio que está como pulpo ahí tratando de con una mano en el switcher, con una mano en la computadora, ¿no? Y de repente tiene que estar proyectando la Biblia, tiene que estar proyectando tantas cosas, cambios de cámaras, ver si de repente se apagó una cámara, pues tenía que resolverlo. Digo, aunque yo trato de todo lo que sucede abajo, porque tenemos como 2 áreas, un tapanco, donde el hermano está con todo el equipo, y yo estoy ya en la parte pues del atril, pero a la par también, por ejemplo, cuando pasa el ministro, corro y cambiamos la cámara, ¿no? O la acomodamos porque en un momento está enfocando a las hermanas que últimamente me apoyan en cantar, que también ese es otro asunto que es bien interesante. Me llama, más bien pretendo mucho el que en los cultos se vea de alguna manera representada la iglesia, y por eso es que pensé en una hermana o 2 que me puedan apoyar cantando en el momento en que estamos dirigiendo las alabanzas, como si estuviera de ahí de alguna forma el grupo alabando y dirigiendo a la iglesia. Luego conectamos también vía Zoom a algunos que se deciden conectar, y tratamos de proyectarlos no por otra razón, sino porque mi intención es hacer, cuando la iglesia vea la transmisión, como que se sintieran ahí, ¿no? O al menos se sientan representados por alguien, porque de hecho nos lo han dicho, y por eso hemos tratado de seguir como en la casa de oración transmitiendo, que el hecho de hacerlo desde la casa de oración les da el aliento de en algún momento regresar, y de alguna manera pues les hace sentir cerca. Entonces pues ya se imaginarán todo esto. Voy a la pregunta que me hacían. Implica sí mucha labor, mucho trabajo, pero creo que nos hemos logrado coordinar bastante bien, y pues agradezco a Dios que ha puesto como los elementos también humanos en el camino, porque es esencial pues la labor que cada uno realiza, que es mucha. Eso se tendría que repartir entre varios, pero han tomado el reto y lo hacen pues yo creo que bastante bien. De hecho sí, cuando llegamos a ver alguna transmisión precisamente de Idi Tacubaya, luego nos ponemos a pensar, híjole, ahorita han de estar como que bien presionados, ¿no? Y de repente siempre llega a suceder, pues cualquier cosita, ¿no? Que tú desde detrás de cámaras lo llegas a notar y dices, sí, híjole, a mí como, no sé, como productor, editor de video, como locutor, no sé, se me fue esto, dije esto, y tú lo notas mucho, ¿no? Pero quizás las personas que lo están viendo, los espectadores, los viewers, no lo notan tanto, pero tal vez por esa parte, en el momento sí te sientes como presionado, ¿no? Te sientes como que un poquito, pues diferente a como debería ser, ¿no? Lo normal. No, ¿y qué tal cuando tú dejas ya todo acomodado, ya todo bien, ya está listo para mañana que vayamos a transmitir o al rato que vamos a transmitir? Hiciste pruebas, ya todo bien, y el momento de transmisión, híjole, ya no funcionó el micrófono, o la cámara ya no tiene pila, o esto ya no conectó, ya se fue el internet, y la luz, la presión, ¿no? La presión que se debe sentir así de no puede ser, y estás ahí pues tratando de arreglar todo en el momento, porque pues ya en 5 minutos entras, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es como una adrenalina siempre ahí que está presente. Y y efectivamente hay como mucha presión antes. Ya cuando inicias, empiezas a hablar bueno, en mi caso, ante el micrófono, ya como que digo, bueno, pues ya está en manos de Dios. Y de hecho procuramos también, esa parte es fundamental, ponernos en manos de Dios antes de comenzar, porque yo estoy seguro que al final de cuentas, digo, él va a dar el resultado de todo esto que vuelvo a repetir, siempre hemos tenido como que en el proyecto Salva Radio la intención de evangelizar, más allá de hacerlo para la iglesia. Digo, hoy ha venido bien para la iglesia, así como muchos otros proyectos que celebro, pero siempre Salva Radio existió con la intención de evangelizar. Y el hecho de que también hoy haya personas que nos están siguiendo por primera vez, casi cada sábado, hermanos, contados son los sábados desde que inició la pandemia que no ha habido un invitado o alguien por primera vez, y eso personalmente me llena de mucha alegría, porque digo, vale la pena todo este esfuerzo. Creo que Dios nos está permitiendo ver la cosecha de todo ese esfuerzo, y justamente, independientemente de que, repito, lo hacemos con la mejor intención para la iglesia, pero cuando vemos esto, hermanos, creo que ellos se lo merecen, y más allá de que se lo merecen, siempre les digo en las transmisiones, estamos compitiendo, y no me refiero a una competencia interna, sino a una competencia externa, o sea, con denominaciones religiosas, con, ni siquiera religiosos, contenidos, porque transmitimos en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y en YouTube ustedes saben, muchachos, que hay muchos contenidos hechos, pero con la más alta calidad, o al menos con el mayor profesionalismo, y contra eso estamos compitiendo. Entonces es lógico que una generación, la gente que hoy sigue las redes sociales, de repente se encuentra con una transmisión de nosotros, y si ve pues ahí cualquier cosa, ¿no? En cuestión técnica o visual, ¿no? Ya ni siquiera técnica, visual, y está mal o suena mal, pues yo me pondría en sus zapatos y diría, pues no, gracias, ¿no? Mejor me voy a ver otra cosa, porque ellos, repito, les llama lo visual y que se escuche bien. Entonces, por eso creo que debemos de hacer bien las cosas. Y cuando yo escucho que alguien está por primera vez, digo, creo que se está cumpliendo, y vale pues totalmente la presión que hay, y que al final es parte de esto. O sea, de hecho, creo que sin esa presión ya difícilmente voy a disfrutar un culto. No, pero pues de todo esto que tú nos platicas, todo tiene mucha verdad, y yo creo que a veces, tal vez, como te comentaba, ¿no? Yo, ¿no? Como espectador tal vez no valoramos muchas cosas, pero sí es importante, ¿no? Que de repente como que volteemos a ver y sí veamos este trabajo y lo valoremos, porque hay muchos hermanos de la iglesia que sí se esfuerzan. Por ejemplo, algunos otros proyectos que se están haciendo para niños, para la femenil, etcétera, se ve que desde semanas antes se están preparando. Entonces es un contenido no nada más, como tú decías, ¿no? Tal vez técnico, de cámaras o de audio, sino también todo eso que estás preparando desde semanas antes para que todo esto pueda salir bien, ¿no? La planeación, la logística, y todo esto se deja ver muy bien. Pero, pues todo esto trae una historia, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto de la producción? ¿De dónde le agarraste el gusto? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te conmovió? ¿O por qué empezaste tú con toda esta, pues, onda de la producción audiovisual? Bueno, ahora audiovisual, ¿no? Antes era, nada más era producción de audio, y ahorita ya es más producción audiovisual. Entonces ya también como que vamos escalando todos los peldaños. Al rato lo vamos a ver animando 3D y haciendo aquí otras cosas. Actuando en su teatro y todo. No, bueno, pues en realidad todo surgió como que ese deseo y esta pasión por esto en la iglesia, curiosamente. Yo soy nacido en la iglesia, y estuve en una generación donde esto básicamente no existía. O sea, no había como un parámetro a seguir en cuestión audiovisual. Y como que quizá yo siempre fui como muy audiovisual en lo personal, como que sí siempre tenía como mucha atención en contenidos, evidentemente pues que no eran de la iglesia. No sé, encendía el televisor, alguna película. He dicho abiertamente que, por ejemplo, algo que extraño antes de esta pandemia es ir al cine. Digo, no lo hacía muy seguido, pero me gusta porque de verdad me llama mucho la atención
ver en una pantalla, ¿no? O sea, todos los efectos, toda la cuestión del audio, la instalación donde tú puedes escuchar en un ambiente, ¿no? Donde de repente acá oyes un sonido, de repente por acá adelante. Luego yo creo que a lo mejor les ha pasado que están viendo una película y de repente oyen que alguien va caminando por este lado y voltean, pues no hay nadie realmente en Sí. la escena, ¿no? Como que Entonces, te envuelve. desde chico creo que eso me llamó la atención, y luego viene la necesidad en la iglesia de justamente decir, bueno, ¿y por qué? Yo sí me lo cuestionaba desde pequeño, ¿por qué estas cosas no las vemos en la iglesia, ¿no? Y no porque me refiero a ver como una película de los Avengers ahí en la iglesia, ¿no? O predicando como Thor, ¿no? Sino que esa calidad, ese profesionalismo, yo sí decía, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Evidentemente siempre hubo como que en mi generación grupos, pero yo les escuchaba a lo mejor nada más con guitarras, no sonorizándolo. Digo, esto fue evolucionando poco a poco, pero obviamente inicié yo escuchando grupos tocando con sus guitarras acústicas, ¿no? Y que apenas se lograban apreciar los instrumentos, sobre todo porque me tocó pisar como localidades grandes como Churubusco, Tacubaya, y les estoy hablando de muchos años atrás, donde yo sí percibía esto, ¿no? Esta situación. Sobre todo creo que fue en la adolescencia, cuando había concursos musicales y que de repente nos íbamos, hasta eso sí le echaron ganitas los hermanos organizadores porque nos llevaban a teatros y a concursar. Órale. Pero no se me olvida una vez que fuimos a cierto teatro a concursar y resulta que los músicos tuvimos que tocar en la cabina que estaba hasta arriba, porque para empezar era teatro, o sea, no era un auditorio como tal, era un teatro, y aunque sí tenían un Snake ahí en el escenario, no estaba funcionando. La mezcladora estaba en una cabina, o sea, les estoy hablando de, ¿qué les gusta? 15 metros arriba. Y y ahí nos tuvimos que ir a conectar y a tocar. Y los cantantes en el escenario, pues igual con 2 micrófonos. Y apenas si se escuchaba. Entonces como que eso me provocaba a mí, pues cierto celo de decir, no, es que no puede ser que no podamos hacer las cosas bien. Aunque se hacían buenos intentos, insisto. Pero sí era como que yo tenía ese deseo de que hubiera algo más, porque lo relacionaba con hacer bien las cosas. Yo personalmente siempre la gente que Dios puso a mi alrededor sí era como muy profesional en la predicación, en las superintendencias, en el servicio en la iglesia, pero faltaba como esto, ¿no? De lo que hoy estamos hablando. Entonces creo que eso me llevó a querer meterme en lo que hoy estamos hablando, que es lo audiovisual, y definitivamente la música, porque yo inicié desde pequeño, más bien desde adolescente, tocando la guitarra, y también me llamaba mucho la atención, ¿no? Que a lo mejor de repente tener mi guitarra y no tener a dónde conectarla, y era así como que De hecho sí, yo me acuerdo que por ahí un hermano llegó a comentar, o no sé en dónde llegué a escuchar, que justo así como tú lo comentas, cuando eras más adolescente, pues tú, pues como ahorita también lo dices tú, has tenido esas ganas de trabajar siempre en la iglesia, tanto en la música y pues ahorita ya algo más, pero desde ese momento tú ya, lo digo así, ¿no? Porque es un atrevimiento, te atreviste a dirigir un grupo de hermanos más grandes que tú, ¿no? A tocar guitarra, tal vez a decir, no, esta canción así no va, hay que cantarla así, o vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces digo yo, atrevimiento, porque no todos tomamos ese papel de poder hacer las cosas de esta forma. Entonces yo me acuerdo que llegué a escuchar algo así, de que tú también como que dirigías algún grupo de música. Sí, de hecho, creo que es una labor bastante difícil, eso de dirigir a un grupo de música, y más cuando las personas son más grandes que tú, pues puede que te sientas así como, híjole, ¿no? ¿Cómo le digo? Hazlo así, hazlo asado. Entonces, eso es como que genera un cierto conflicto en tu persona, ¿no? Pero pues en ese momento, pues estás ensayando, tú eres el que está dirigiendo, eres el que ahora sí que lleva las canciones, los acordes, y pues así va, lo vamos a tocar así, y no salió, otra vez, oye, no ensayaste, tienes que ensayar, y creo que es algo que sí cuesta trabajo, pero de verdad hacerlo, creo que es algo bastante, pues ahora sí como dicen, de valientes, ¿no? Sí, de hecho,
¿Tú qué nos puedes decir acerca de estos grupos? No sé cómo se llamaba, cuándo empezó, a qué Sí. edad lo iniciaste. De hecho, me están haciendo recordar cosas muy, muy curiosas y un tanto personales que les voy a revelar. Bueno, personales entre comillas, porque quienes estuvieron en ese tiempo en aquella agrupación, pues lo vieron, lo vivieron y pueden dar testimonio de esto. Pero sin llorar, No, de hecho al contrario, me da pena por la actitud que tomaba. Fíjense que a los 15 años tuve la bendición de ser representante juvenil allá en Toluca. E igual, ya a estas alturas, digo, ya hay muchos muchachos que me sorprenden muy pequeños y están haciendo cosas increíbles. Pero creo que lo interesante de esto es de que efectivamente quien les dijo bien. Yo dirigí un grupo de jóvenes ya grandes. O sea, estamos hablando de jóvenes que estaban arriba entre los 25 y 30 años. ¿Me explico? Entonces, yo era de 15, me toca ser representante juvenil. Obviamente, digo, ahí la verdad es que recuerdo que tuve mucho el apoyo del hermano Carlos Pacheco, que en ese tiempo era no recuerdo si en ese tiempo era ayuda o diácono de la localidad de Toluca, que es donde surgió todo esto. Y el hermano me dijo, pues adelante, inténtalo, yo te apoyo. Dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y ya, digo, como representante creo que fluyó pues, con el apoyo del hermano Carlos. Se daban las cosas, es decir, porque imagínense chicos de 25, 30 años aceptando las decisiones de un representante de 15 no era cosa fácil. Pero donde sí digo que me apena un poco era en la cuestión musical. Ahí empezamos justamente con la música. Bueno, si me voy un poquito atrás, creo que estoy hablando de los 11 años, si no mal estoy, donde empiezo a tocar la guitarra, porque en ese tiempo iba el hermano Cipriano Fuentes a Toluca, también como ayuda o diácono, y llevaba a su familia. Su hijo mayor, Eder Fuentes, él ya tocaba la guitarra desde los 8 años, si no mal estoy. Entonces llega y me enseña a tocar la guitarra, me enseña a hacer mis primeros acordes. Creo que el primer coro que me enseñó fue Caminaré o Todo me habla de Dios, uno de esos dos. Y tocábamos en lo que era en ese tiempo los niños. De hecho, gracias a eso, creo que yo descubrí que tenía, digo, no soy ni por mucho ni siquiera el mediano cantante, pero sí me hizo ver que podía cantar, que podía afinar. De hecho, yo recuerdo todavía que mi voz era muy aguda, pues como un niño, y me llamaba la atención lo que yo podía hacer con la voz. Bueno, pasó el tiempo y eso pues ya me hizo como meterme en la música ahí en la localidad, pero más o menos 13, 14 años, 15, que es cuando también fui representante juvenil, hicimos un grupo primero pues como de jóvenes, pero lo curioso es de que yo sí me ponía muy intenso cuando dirigía ese grupo, muy muy intenso. Y lo que más me causa gracia es que ahí el hermano Carlos pues que prácticamente no intervenía, él intervenía en la cuestión de los jóvenes, pero en el grupo era yo. Y me da risa recordar porque digo, por poner un ejemplo, los ponía a ensayar, los citaba a las 10 de la mañana y había días que nos íbamos a las 7, 8 de la noche. Sí, imagínense, ahí teníamos que comer, de hecho les exigía literalmente que ahí comiéramos y bueno, me acuerdo que hasta había multas de 50, 100 pesos, algo así, al que llegaba 10, 15 minutos tarde. Y lo que más me da risa es que sí lo hacían, ¿no? Los muchachos que eran parte del grupo. Digo, y me da risa porque digo, ¿cómo a un chico de esa edad le hacían caso en ese sentido, ¿no? Pero sí recuerdo que me molestaba así cuando alguien se equivocaba, paraba, estábamos tocando y se equivocaban y lo parábamos a ver otra vez desde el principio. Pero finalmente digo, entre todo creo que también me hace ver que si algo me apasiona también es la música y pues era esa intención, digo, ni siquiera tampoco yo era el mejor músico ni lo soy y sin embargo pues en lo que yo conocía o podía hacer, sí me gustaba que se hicieran bien las cosas y creo que por eso pues hoy estamos en lo que estamos, porque de ahí surgió precisamente el deseo. Y bueno, ya nada más para terminar en la pregunta, surge de ahí un grupo que se llamó Grupo Kiddush. El Grupo Kiddush, de hecho, tuvimos nuestra primera experiencia y eso también tuvo mucho que ver en el dedicarme yo al audio.
que con Mosera nos invitó a grabar en uno de sus discos el canto Llegarás y otro que era un cover de un grupo cristiano. Ya no me acuerdo cómo iba ese canto. Creo que decía poderoso. Pero el del que sí me acuerdo era Llegarás, porque de hecho con ese canto concursamos alguna vez, que por cierto ganamos un tercer lugar, y esa composición es el del hermano Andrés Andrade. Pero con ese grupo fue nuestra primera y única participación en un estudio de grabación. Y de ahí pues ya para lo que siguió. Y sí, de ahí surgió el interés de los estudios de grabación. En ese momento dijo, yo no quiero estar tras el micrófono, quiero estar tras los controles, ¿no? Sí, de verdad que me llamó la atención. No así como decirme ya me voy a dedicar, pero creo que sí fue como el inicio. Ya como cuando yo decidí dedicarme fue más influido por Eduardo de Gante, porque Eduardo de Gante tenía un grupo, bueno, de hecho el grupo existe todavía, pero el primer disco de Ishbach lo grabó la generación de Eduardo de Gante y lo grabaron con un productor que se hacía llamar Alex Koala. Y ya platicando con Lalo, que pues a la postre viene a ser mi cuñado, pues me dice, oye, pues si quieres te contacto, si te interesa te llevo con él, y ahí yo me inicié justamente en esto del audio. O sea, lo cuento para que se den cuenta cómo la iglesia está detrás de todo esto, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, yo creo que ahorita, de hecho yo me he dado cuenta que en estos días muchos hermanos como que están también metiéndose en esta parte. Yo creo que pues tiene que ver con muchos factores, ¿no? Una, que pues la tecnología va avanzando y cada vez es más fácil acceder tal vez a un dispositivo de grabación como un celular, ¿no? O tener un micrófono ya tal vez. Muchos hermanos en iglesia ya saben tocar instrumentos, ya se graban, ya cantan, y vuelvo a usar esta palabra, ¿no? Ya se atreven a hacerlo, porque antes pues tal vez era como que, pues no un tabú, no era algo prohibido, pero era algo que no se veía, entonces no te lanzabas a hacer las cosas, y ahora muchos hermanos yo me estoy dando cuenta que sacan canciones, sacan discos, ellos se producen o van a un lugar donde los puedan grabar y producir. Entonces yo creo que es algo que también ha estado justamente evolucionando, y todo esto, como tú también lo mencionas, detrás de la iglesia, como que hay algo que mueve a los hermanos a grabar esas alabanzas, a componer, que también es otra parte muy importante que queríamos platicar contigo, porque hay muchas alabanzas en la iglesia que están, bueno, la letra están increíbles, los nombres, pues tú los dirás, es Mi inspiración, mi inspiración, otro que se llama Sin conocerte, se me olvidó el nombre, bueno, pero también tienes algún repertorio de alabanzas que también pero esa no es mía, esa no es mía. Esa de Tu obediencia no es mía, así lo aclaro, esa es de Jorge Fernández. ¡Wow! Sí, mira, que nos vamos enterando. Mira de qué nos vamos enterando. Sí. También nuestro hermano Jorge es así, de esta forma. Ajá, exactamente. Quizá ustedes la ubicaron así, bueno, digo, no sé si fue ahí, porque cuando estuve en Villa de las Flores, yo se las enseñé, pero a veces se piensa que el que las enseña es el que la compuso, y no. De hecho, me pasó también alguna vez que visité una localidad de Texas, que les enseñé el canto que se llama Así Soy, y ya después andaban diciendo que era mío. Yo, no, hermanos, no, o sea, el hecho de que yo se los enseñe no quiere decir que sea mío, pero sí, mi inspiración sí. Bueno, y también algunas alabanzas del grupo de Mosera. Tú eres el que está detrás de algunas alabanzas, componiéndolas, poniéndoles música, pues etcétera, ¿no? Parece que es el que está detrás de las alabanzas, de la composición y creo que también de la producción, ¿verdad? Pues de hecho el último disco que grabaron, como la generación, digamos, de los hijos de Mosera, ese disco yo lo grabé y les ahora sí que les compartí. Sí, la mayoría de las alabanzas que grabaron son composición mía, pero antes de ese disco les grabé un par. De hecho ellos fueron parte de mis pininos y la sí, la verdad con ellos desarrollé también bastante esto que ahora hago. Sí, pues yo creo que teniendo la oportunidad de hacerlo, teniendo cómo hacerlo, pues eso es súper genial. Pero regresando a esa parte, por ejemplo, de la composición, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la alabanza de Mi inspiración. Es una alabanza que a mí en lo personal, de verdad, es de esas alabanzas que cantas y te llegan.
Y no nada más esa, hay otras alabanzas, por ejemplo, hay otra que se llama Vuelvo a Vivir, que aparece, que también esa canción, cómo me gusta muchísimo esa alabanza. Entonces, ¿tú qué es lo que buscas o qué es lo que llega a ti, lo que piensas cuando compones una alabanza? Desde que piensas en cómo escribirla hasta qué música ponerle, porque pues claro que la música te transmite el sentimiento completamente, ¿no? O sea, puedes hablar bonito, pero tocar algo muy diferente y pues estás transmitiendo tal vez diferente a lo que quieres transmitir. ¿Qué es lo que tú piensas o tienes cuando haces eso? Pues fíjense que pocas veces me he detenido o me han preguntado esto y y ahorita que lo pienso, pues creo que lo que como podría contestar es como contándoles la experiencia de cómo se ha dado. Ahorita que lo analizo, como al menos en los ejemplos de los cantos que estás ahorita mencionando, se dio en el momento, o sea, fue así como que me nací al momento o la gana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el deseo de querer escribir algo, de querer componer algo. Y en el caso de mi inspiración, ahí fue que empecé a tocar como una secuencia de acordes, el arreglo que ustedes conocen con el que inicio, el arpegio, lo empecé a tocar. Ahí sí fue como estructurar primero la melodía y la música, y sobre eso empecé a escribir, que por cierto, pues ya ahorita que estamos revelando detalles, estaba, recuerdo, en mi cuarto, estaba literal sentado en mi cama con mi libreta haciendo la secuencia de acordes, y empezó a surgir y dije, pues quiero hablar. Me inspiré un poquito como en lo que menciona, ahorita se me va a decir Romanos o Hechos, capítulo 2, donde dice que la invisibilidad, la eterna potencia se echa de ver desde la creación del mundo, refiriéndose a Dios. Y esa fue como la esencia, y de ahí pues me dejé llevar, ¿no? Como que empezaron a salir las palabras que después hacen mi inspiración. El canto de Vuelvo a Vivir tiene una historia muy curiosa, porque ese canto había una persona que se iba a bautizar, evidentemente alguien de la iglesia, que me cuenta como si, bueno, yo conocía su historia de vida, y ese canto no es una experiencia personal, más bien es como que yo me puse en los zapatos de esa persona y salió. No sé si me explico. Sí. Entonces me puse como en los zapatos de esa persona, y en relación a su experiencia es lo que empezó a surgir y a salir, ¿no? Porque se iba a bautizar y porque la vida que había tenido no había sido tan fácil, y dije, bueno, pues ya, ¿no? O sea, sí estuvo complicado, más o menos a eso habla el canto, pero ya llega el momento en que quiero comprometerme delante de ti, Señor, y por eso el título, ¿no? Mi vida cambió. Por ejemplo, hay otro, digo nada más para mencionar, se llama Que Estés Aquí, que también grabó Mosera, creo que en el penúltimo disco, que ese canto lo compuse, ese así es algo mío, pero ese fue una etapa de mi vida en la que estaba triste, un tanto deprimido, y surgió esa letra, y la letra habla de que, oye, necesito de ti, necesito que estés aquí conmigo, diciéndole adiós. Creo que son 3 cantos que podrían ahí hablar un poquito de la experiencia, ¿no?, que he tenido en la cuestión composición. Justamente así, estaba pensando que la música en esta parte tiene 2 factores muy importantes, ya lo decía también Dave, tanto la letra como la música, pero yo creo que algo muy importante que hay aquí es que, por ejemplo, tú escribiste una letra tal vez pensando en lo que te estabas sintiendo, te sentías un poco deprimido, un poco quizás, diría yo, olvidado, no sé, ¿no? Cada quien tiene un sentimiento diferente, y ese mismo sentimiento al componer una canción se transmite a la persona que lo escucha y lo siente. También me viene mucho a la mente la canción de Plegaria, ¿no? Por ejemplo, en donde pues la canción habla de no me dejes, de estoy aquí, ayúdame, y todo eso también se llega a transmitir, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante que los hermanos que sepan tocar algún instrumento, que sepan componer, que lo sigan haciendo y que sigan transmitiendo esta parte, así como pues tú lo has hecho hasta este momento.
Sí, exactamente. Podemos ver, por ejemplo, ahorita en la iglesia, como mencionaban hace ya unos minutos, que pues ya muchos están empezando a componer, ¿no? Ya empiezan a escribir, empiezan a hacer muchas cosas, y creo que es algo bastante bueno y bonito, ¿no? Porque pues ya es más fácil expresarte, ¿no? Es más fácil el decir las cosas. A veces nos guardamos todo, y de repente, ¡pum!, ¿no? Llega la explosión. Y por ejemplo, por medio de una alabanza, creo que es algo bastante genial y pues, sacar ese sentimiento. Y qué mejor que platicárselo a Dios, ¿no? O sea, platicarle a Dios cómo te sientes, decirle, oye, fíjate, estoy así, ¿no? Y pues yo recurro a ti porque sé que tú me vas a ayudar. Creo que es algo bastante hermoso, que como dice, cuando escuchas esa alabanza, te llega, lo sientes y te pones en los zapatos del compositor. Y dices, es que sí es cierto, tiene mucha razón. Sí, no, de hecho, creo que aquí implica mucho que seas sincero, y sobre todo esas son como que las que más, como ustedes dicen, llegan, porque muchas veces, depende, sí, el que te escucha va a empatizar contigo de acuerdo al momento que está viviendo, y es lo que nos pasa con el salmista David, precisamente, ¿no? O sea, él tiene salmos donde expresa un montón de situaciones en su vida. Y es muy sincero David. De hecho, hay momentos donde él reconoce que peca, ¿no? Y le pide a Dios que lo perdone, que no aparte de él su Espíritu Santo. Pero es una etapa que vivió David. Así como hay otros salmos donde habla de la alegría que él sentía y del deseo de expresarle esa alegría, gratitud, reconocimiento a Dios. Yo creo que eso es un ser humano finalmente. O sea, hablando y diciendo lo que tú estás sintiendo en ese momento. Y yo creo que todo eso es válido porque pues es como si quisiéramos engañar a Dios, ¿no? Y yo creo que todos estos ejemplos son alabanzas, ¿no? Hay de hecho canciones que yo les digo alabanzas indirectas, como una que compuse cuando me casé con mi esposa Ana, que dentro de la canción alabo, porque esa es la palabra, lo que significa la palabra reconocer. Alabo a mi esposa, pero también alabo a Dios. Algún día se las compartiré para que la escuchen. De hecho, la grabó la hermana Naim Gomot, en su disco, si es que lo han escuchado. Se me fue el título. Ángel se llama la canción. Pero ese día, o sea, para mí era una alabanza, digo yo, indirecta a Dios, porque el hecho de estar mencionando que hoy tengo a mi ayuda idónea, porque hay una parte que dice, eres mi ayuda idónea, eres mi apoyo. Entonces, eso para empezar nos lo enseña Dios, ¿no? pero también reconozco que esa enseñanza, o sea, yo sé en mi corazón que la recibo de Dios y que hoy lo reconozco, que lo estoy viviendo con mi esposa, y espero explicarme, es como yo me entiendo, pues yo soy el compositor, y yo sé que le estoy dando el crédito a Dios, a lo mejor no así claro, ¿no? Dios, te agradezco, te alabo por esto, pero yo sé que en mi corazón estoy reconociendo a Dios por la persona que ahora está a mi lado. Entonces, para mí hay muchas maneras de alabar a Dios. No necesariamente tienes que decir Dios. Otro ejemplo rápido, nada más. Hay una experiencia muy curiosa. Alguien alguna vez me dijo, oye, ¿por qué nunca has compuesto como que canciones que pudieran ser para algún cantante que no sea cristiano? Yo dije, pues no. Dice, pues es que deberías de intentarlo porque era alguien que tenía a alguien ahí que quería grabar, y que le faltaban temas. Y yo dije, híjole, bueno, pues lo voy a intentar, no te prometo nada, pero lo voy a intentar. Y de repente dije, bueno, es que como que yo siempre he tenido esa necesidad de reconocer a Dios, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, lo voy a hacer de una manera donde no sea obvia, donde sea una letra que pueda ser como aplicable de distintas formas, como que cada quien le dé su interpretación, ¿no? Pero yo sé que esto va para Dios, aunque no lo mencione. Y esa canción, al final de cuentas, ya no cumplió su objetivo de que la grabara alguien fuera de la iglesia, y la terminó grabando Mosera. Entonces, muy curioso, porque ellos entendieron la idea, ellos entendieron la intención, y es como una letra muy, muy diferente a lo que he hecho, porque, por ejemplo, dice, tengo un avión que ya quiere despegar. O sea, la canción es como que
ok, como me imaginé algo así como con Josué cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente, vas a ir y poseer la tierra. Órale, va, yo tengo así como esa fuerza, ¿no? De un avión, estoy usando un lenguaje quizá poco común para una alabanza de nuestra iglesia, pero espero explicarme. Tengo un avión que ya quiere despegar, tengo un motor que para llegar al final, tengo un corazón que late y late sin parar, y te tengo a ti, ahí es donde me refiero a Dios, donde quiera y estarás, para cumplir mis sueños, mis anhelos, y lo haré porque yo sé que puedo contar contigo. De hecho, así se llama la canción, Puedo contar contigo. Pues es súper importante y súper interesante que pues al final, el objetivo final es inspirar a alguien más, ¿no? Yo sé que muchas veces cuando compones lo haces completamente para Dios, ¿no? Pero el objetivo final también es llegar a las demás almas, llegar a un hermano, llegar a alguien que lo necesita. ¿Sí? Eso yo creo que es lo más importante, y yo creo que no nada más se puede hacer con alabanzas. Claro. Como hasta el principio se decía, llevas un historial de algunas cosas que has hecho por la iglesia, y entre ellos también se mencionaba Salvar Radio, que precisamente se comenzó en conjunto con otro hermano, ¿no? Un hermano sí, que también pues tiene muchas ganas de trabajar y que también pues ha logrado muchísimas cosas. Este proyecto llamado Salvar Radio, que bueno, ya también tú nos dirás, si nos permites, cómo comenzó, por qué se llama Salvar Radio, ¿no? Claro. ¿Dónde, cuándo, cómo fue que comenzó todo esto? Sí, claro, digo, Salvar Radio, ahora sí que, como lo dices, Salvar Radio comenzó siendo pues, una radio, ¿no? Una radio online. Escuchabas tú predicaciones, escuchabas igual algunas otras cosas, incluso recuerdo que soltaban discos y también pues interactuaban con los hermanos, y pues ya esto ha ido creciendo, cambiando, así como dicen, la tecnología cambia, los tiempos cambian, y ahora pues ya está formato video, ¿no? Ya llegó a algo mucho mayor a lo que solo era un radio, ¿no? Pero como dice, ¿cómo fue que comenzó? ¿Qué fue lo que pensaron? Decir, oye, vamos a hacer este proyecto, está así, 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 me interesa, y el objetivo es este, ¿cómo ves? Pues órale, ¿no? ¿Y cómo fue que lo decidieron? Porque a veces dices, vamos a hacer un proyecto, pues órale, y le dan largas y largas, ahí se queda. Y ahí se queda, y fue así de, pues vamos a hacerlo, y se hizo. Así es. Sí, miren, el proyecto Salvar Radio lo inicia el hermano Salatiel Ángeles. Él dijo, bueno, pues vamos a hacer una radio por internet. Cabe mencionar que el internet no era el internet que hoy conocemos, porque la conexión se hacía vía la línea de teléfono, pero literal la línea de teléfono, para que hagan la diferencia los que a lo mejor no saben a qué me refiero. El Ethernet, que bueno, hoy todo es Wi-Fi prácticamente, pero todavía las computadoras tienen un cablecito que se llama Ethernet. El puerto es parecido al de la línea telefónica, nada más que es más grande. El del teléfono de casa, por cierto, porque también igual ya no todos lo tienen, es un puerto más pequeñito. Y esa conexión, o a través de esa conexión del teléfono, es que uno se conectaba al internet. Se le llamaba dial-up. De hecho, hacía un ruido muy peculiar cuando te conectabas. Y no, para cargar una página era una eternidad. No, pues una imagen. No, era otra cosa. Aquí, justamente, el hermano Salatiel, yo creo que lo que dijo es justo, pues estamos en una situación que pudiera favorecer solamente el audio, porque efectivamente las imágenes pues, pesaban más, y se le ocurrió hacer esa radio por internet. Recuerdo que me cuenta del proyecto y le digo, pues adelante, Salatiel, hay que hacerlo. Nos invita a mí, me invita al hermano Andrés, invita al hermano Carlos Pacheco, y esta radio por internet, él hace una página. De hecho a él se le ocurre el nombre, Salvar Radio. Y se le ocurre porque ya platicando y como en esa lluvia de ideas, pues dijimos, bueno, ¿cuál es la intención de esta radio? ¿Llevarla como para la iglesia o qué? No, realmente la idea, y creo que todos comulgamos en lo mismo, fue como que ir y alcanzar a personas que no fueran de la iglesia. Evidentemente dijimos, ¿esto va a alcanzar a la iglesia? Sí, pero nuestro objetivo va a ser la evangelización, en otras palabras. Y esto, él monta como bueno, de por sí tenía un estudio fotográfico, pero también monta ahí el equipo que se necesitaba, como eran los micrófonos, la computadora, y todo le enlazaba a través de un software que ya emitía a la página que
que había creado, y esto surgió en el año 2007, febrero. De hecho, el 1 de febrero de 2007 fue la primera emisión que realizamos desde esa cabina que tenía el hermano Salatiel. Esto ahí era en Mártires de Tacubaya. A nosotros no nos quedaba tan lejos, y de hecho el hermano Carlos lo que hacía era enlazarse desde su casa. Él también ya contaba con internet. Y los primeros programas que transmitimos fue Doctrinando, que era un programa de predicación literalmente del hermano Andrés Andrade. Otro que se llamaba Salvación, que conducía el hermano Carlos Pacheco. Otro que se llamaba El Debate, donde precisamente abordábamos como una mesa redonda y nos enlazábamos. Ya ahorita estoy recordando que no era vía videollamada ni Zoom, no, era por teléfono, y al teléfono el hermano Salatiel le sacaba una conexión que entraba a la mezcladora y capturaba la línea telefónica. Wow. Imagínense. Y esta línea era de casa. Entonces era así como enlazábamos como a la gente con la que hablábamos y que no estaba ahí físicamente con nosotros. Y también un programa que se llamaba Identifícate, que conducíamos mi hermana Saraí y yo en un inicio. Ya después se une mi esposa, porque ahí todavía yo estaba soltero. Y son de los programas que existieron. Ya como un año después, tal vez 2, se une el hermano Josué Vázquez con un programa que se llamaba Lo que quieras saber. Realmente duró poco ese programa. Otro después, donde se une el hermano Enrique Pérez, que en ese tiempo no era primer administrador. El hermano Gilberto Valdés le ayudaba, porque ellos editaban una revista que se llamaba Pregonero de Justicia. Y justo surge una transmisión que llevaba ese título, Pregonero de Justicia, y ellos lo conducían. Pero esto ya vino a ser, ya digamos, en una cabina que montamos aquí en donde estoy actualmente, que es la casa de ustedes, hermanos. Y esa cabina la montamos justamente con esa intención, porque después el hermano Salatiel empieza a tener complicaciones para sostener el proyecto. Pues ustedes imaginarán, esto implicaba el pago del internet, de la luz, del servidor, porque antes había que pagar por el servidor de una página, varios detallitos, ¿no? La retransmisión de la radio, había que pagar. Entonces habla con el hermano Andrés y le dice: hermano, no quiere, la verdad yo ya no puedo con el proyecto. Si gusta, hermano, pues se lo cedo y ustedes continúan y lo sigo apoyando de alguna manera. Dijo el hermano Andrés: pues adelante. Entonces es como montamos la cabina. Creo que eso fue como 8 meses después de iniciado el proyecto, más o menos. Y de ahí en adelante, pues digamos que toma la batuta el hermano Andrés, y yo empiezo a hacerme cargo de la parte técnica. Y de hecho transmitíamos las 24 horas del día. Recuerdo que teníamos una computadora de esos CPUs, todo el día conectado. Pasábamos música. Cabe mencionar también que la música que pasábamos, porque en ese tiempo no había tanta música como hoy de la iglesia, y siendo sinceros, pasábamos música cristiana. Es más, como la intención era evangelizar, vuelvo a repetir, creo que no estaba tan descabellada la idea, pues era llegar como que también a gente que no era de nuestra iglesia a través de la música que ellos estaban acostumbrados a escuchar, ¿no? Digo, y era música cristiana. Alguna vez participamos en una expo, le llamaban Expo Cristiana, y recuerdo que el hermano Salatiel, que de alguna manera seguía siendo parte de Salva Radio, de hecho una parte fuerte, empieza a hacer lazos con era como una asociación de comunicadores cristianos. Nos invitan a cubrir la Expo Cristiana, que por cierto estuvo fabulosa esa expo, fue en el World Trade Center. Y fuimos y literal ahí andábamos entrevistando y enlazándonos por teléfono en vivo, contándole a los hermanos que nos escuchaban, imagínense lo que estaba pasando, porque pues no había para video. Y vaya, son de esas experiencias interesantes. Después pues no faltó en la iglesia que nos dijo: oigan, pero ¿por qué usan música cristiana? Y les tratamos de explicar, no lo entendían muy bien, pero después dijimos: bueno, pues ya empezaba a haber como más música, porque nos empezaban a ubicar, nos la empezaban a mandar también. Esa era otra situación, ¿no? Y ya dijimos: bueno, pues yo creo que ya vamos a dejar de poner música digamos de otras denominaciones, y vamos a enfocarnos a la música de los que ya habían grabado dentro de la iglesia. Y así, hermanos, pues siguió caminando Salva Radio
hasta que llega la era ya de YouTube y es donde empezamos a dar nuestros primeros pininos, creo que por ahí del 2013, más o menos. De hecho hay videos ahí en YouTube de nuestro canal de esos años. Salvarradio 2013, sí me lo imagino todo como una línea del tiempo, ¿no? Como esas imágenes del cassette y luego ya el disco, la USB, la nube, ¿no? Así me lo fui imaginando. Te falta todavía antes el cassette, ¿no? Otro más. No, sí, todos los de acetato, ¿no? No, sí, y toda esta historia, pues yo creo difícil, ¿no? Que se fue dando con los años, porque como dices, tal vez un hermano ya no podía hacerlo, otro sí, y de repente me imagino que cambiaban ya el equipo de trabajo y se iba renovando, y hasta ahorita, lo que es ahorita Salvarradio hasta nuestros días. Pero yo creo que este proyecto no nada más llegó a hermanos grandes, sino también llegó a jóvenes, y de esta manera yo me imagino que tú también hasta cierto punto tienes el agrado de trabajar con los hermanos que son de la sociedad juvenil, porque pues en algún momento de tu vida, ¿no? Estuviste trabajando con el departamento juvenil internacional, estuviste apoyando, estuviste haciendo eventos, estuviste pues ayudando a organizar algunas cosas, y yo me acuerdo muy bien de algunos eventos. De verdad, yo tenía como, ¿qué será? 10 años, pero yo andaba ahí en los eventos de jóvenes, ¿no? Y pues yo andaba ahí corriendo, jugando en los eventos deportivos que se llegan a hacer, en los eventos, me acuerdo que hiciste uno que se llamaba Talento Chilango, que también fue un evento que pues fue algo nuevo. Se mostraba a los hermanos, precisamente como lo dice el nombre, valga la redundancia, pues mostrando el talento que ellos llegaban a tener. Sí, exactamente, recuerdo muchísimo, ahora sí que hermanos que cantaron ópera, unos hermanos que creo que hacían gimnasia, y pues hubo muchísimas cosas que pues a veces pues ves al hermano y nada más les pasa a vos cómo estás y genial y pasamos el tiempo, pero no sabes todo lo que guarda, ¿no? No sabes lo que sabe hacer, no sabes a qué se dedica, no sabes, y creo que eso fue algo bastante genial, porque creo que en la iglesia no nada más hay que encerrarnos únicamente a algo, ¿no? Sino que hacer más diversos, a tener, pues ahora sí somos una comunidad en la cual pues podemos hacer muchísimas cosas, y por qué no usar los talentos y explotar los talentos de la iglesia para, pues igual, para el bien de la iglesia y para el trabajo de nuestro Dios. Así es, y encuentras hermanos que tienen, tanto talentos en común como pasiones en común. Entonces esto también te une y te hace fraternizar, te hace sentirte más cerca de tu comunidad, de tus hermanos, apoyarlos, ayudarlos, y de igual manera recibir, que te ayuden, que te apoyen. Eso yo creo que es muy importante en una comunidad, ¿no? El apoyo que se dan entre sí las personas. Sí, claro, el apoyo es necesario, es muy necesario, porque pues eso es lo que hace que crezcas como comunidad, ¿no? Y la otra es pues la parte en la que, bueno, pues si tú no tienes ahorita las ganas de trabajar, pues yo lo hago, ¿no? Y entonces te contagias, y creo que eso es algo genial, algo muy, muy, muy genial. Así es. Y bueno, ya para ir finalizando este programa, este podcast, a los hermanos que nos están escuchando en Spotify y a los hermanos que nos están viendo en YouTube, nos gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué consejo le darías tú a los hermanos, pues a los hermanos que son adolescentes, jóvenes, a los hermanos que son aún más grandes, para que, pues con base a todo lo que a ti te ha pasado, a todo lo que tú has hecho, para que ellos también se puedan iniciar, ellos se motiven a hacer las cosas y a trabajar pues aún más en la obra de nuestro Dios? Claro, y lograr ese punto en el que ellos han pensado, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, pues llegar a lograrlo, ¿no? O quisiera esto para la iglesia, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú? Sí, pues pues yo diría que lo que quieran hacer en favor de la iglesia lo hagan con el mayor profesionalismo posible. Sea parte en una trila a predicar, sea dirigir un grupo de jóvenes, sea hasta una convivencia, ¿no? Sea presentar tu sacrificio de labios familiar o individual. Yo creo que es uno de los mensajes que les daría en relación a la plática, que les agradezco de verdad me hayan invitado, porque me están llevando como a caer en esto, ¿no? Que es como que la línea que yo he tratado de seguir, que lo hagan con el mayor profesionalismo, porque es importante quitarnos como esos pensamientos que he llegado a escuchar
en relación a que, pues es que lo hacemos para la iglesia y la iglesia pues lo va a entender, ¿no? O sea, como justificándome de que no me esforcé, que no me tomé el tiempo para la preparación, y la verdad, suena fuerte, pero a veces revela la mediocridad en la que queremos servir a Dios y a la iglesia. Y la escritura no nos enseña eso. La escritura nos enseña que tenemos que tener una visión muy amplia, que tenemos que ser como muy ambiciosos en el buen sentido de la palabra, porque los retos que Dios nos ha puesto a través de su Hijo Jesucristo no son pocos. Jesucristo lo dijo muy claro: ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Y no solamente es predicar, porque a veces nos quedamos con eso, ¿no? Ahí mismo dice, y que se bauticen. O sea, si tú no provocas a que la gente que estás evangelizando, ¿no? Que para empezar tendría que ser el primer paso que tendremos que dar. Buscar ser evangelizadores, que sinceramente escasean bastante en la iglesia. Y ahora que la evangelización sea eficaz, donde esas personas que tú estás evangelizando se bauticen. Yo creo que ese va a ser el parámetro para decir si se fueron evangelizadas o no, porque de otro modo serían simpatizantes y te quedarías a medias con lo que realizaste. Y yo creo que para lograr esto, hermanos que nos están escuchando y viendo en las diferentes plataformas, tenemos que quitarnos como la mentalidad mediocre que a veces se da, pues porque así nos lo transmitieron, nos lo contagiaron, crecimos en un contexto, digámoslo así, ¿no? Con esa visión, y yo creo que hay que romper con eso. Es una manera personal que yo tengo en relación a lo que se está comentando, y para lograr eso, pues evidentemente se necesita esfuerzo. Hoy de lo que adolecemos en la actualidad es del esfuerzo, de la dedicación, de que queremos todo que sea rápido, fácil, ¿no? A la primera, sencillo, sin el mayor esfuerzo, casi sentado y acostado desde mi camita y con un celular. Sí, así a esto nos está llevando la globalización y el consumismo y todo lo que estamos viviendo. Entonces, entender que además nos estamos enfrentando a eso y hay que hacer mayor esfuerzo. Y mayor esfuerzo es en lo espiritual, evidentemente, ser más cercanos a Dios. Y cuando digo ser más cercanos, evidentemente es estudiar la palabra de Dios. No nada más eso, es orar, es usar todas las herramientas espirituales que podamos, como es el ayuno. Todo lo que tú sientas que te conecta más con Dios, hazlo. De hecho, el servicio mismo ya en sí es una manera de acercarte más a Dios. Todo eso hay que hacerlo, pero también estar dispuesto a invertir, porque evidentemente, y ustedes lo saben, muchachos, y yo los felicito por todo lo que están haciendo. Qué bonito sería, ¿no? Pues que esto se diera, que se viera bien, que se escuchara bien, pues invirtiendo 2 pesos. Pero la realidad es que no es así. Para esto hay que invertir. Y les cuento una anécdota muy rápido, y que son de esas cosas que dice uno, no, es que sí hay algo más que hacer. Alguna vez en una expo de audio, no era cristiana ni nada, simplemente de audio, de repente yo empecé a preguntar por un equipo de audio, precisamente unas bocinas de esos arreglos lineales que ven en los conciertos. No sé si han visto que cuelgan las bocinas y bueno, todo muy padre, pero muy caro. Sí, y dije, la verdad es que sí me dio penita, porque la verdad es que no voy a comprar nada, pero yo dije, pues, ¿cuánto anda? Y que me dieran las características, y sobre todo por conocer el equipo, porque aunque yo no me dedico al audio en vivo, pues no va a faltar, más bien no ha faltado eventos que me ha tocado trabajar en ellos, ¿no? Y me dije, bueno, voy a ver de qué se trata este equipo. Bueno, ya me dio los costos en miles de dólares, ¿no? Porque aparte los cotizan en dólares. Y resulta, y estábamos aquí en México, y resulta que ya me dice esa persona que estaba pues enseñando el equipo, me dice, ¿de qué empresa eres? ¿O de dónde vienes? ¿O para qué quieres el equipo? Yo le dije, pues para una iglesia, ¿no?
Y me dijo, pues está muy bien. No, ustedes los cristianos no escatiman en esto. Y me empezó a sacar así. Yo dije, ¿de qué cristianos hablan? ¿Cuáles cristianos? Porque, pues, no, y perdón, digo, yo sé, digo, no nos lo tomemos a mal. La verdad es de que dije, pues no somos nosotros, porque sí, aunque nuestras prioridades son espirituales, eso que ni qué, pero yo espero que esta plática pudiera ayudarnos al menos a tener otra visión. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque precisamente para hacer bien las cosas hay que invertir, y para eso hay que ahorrar, para eso hay que juntarle. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de lo que he logrado invertir en equipo personal. Siempre lo he puesto a disposición de la iglesia. Equipo que por servir a la iglesia se me ha dañado y que he tenido que recuperar otra vez, pero es parte de esto. O sea, y de verdad no me duele porque estoy logrando lo que yo quería, ¿no? O de adolescente. Igual hay muchas mejores maneras, muchas mejores formas de lograrlo, pero al menos hoy lo que tengo, puedo lograr ciertas cosas, y sobre todo algo que busco es inspirar a los demás, y espero que esto que estoy contando justamente les inspire. El esfuerzo, la dedicación, la inversión, el tener que sacrificar ciertas cosas, porque pues, evidentemente para invertir en esto tienes que apretar el bolsillo y decir, bueno, pues a lo mejor ahora no puedo comprarme otra cosa, sino tener que invertir en equipo, y a veces hasta la familia sale pues digamos afectada en esto, ¿no? Pero también lo disfrutan, y es algo que agradezco a Dios, ese apoyo también que existe por parte de la familia. Sí, no nada más, por ejemplo, hablando del dinero, sino también pues tiempo, ¿no? De calidad con tu familia, pues con amigos, con hermanos, ciertas cosas que se llegan a hacer, pero todo esto es muy notorio. Yo creo que si se llega a ver hasta de lejitos, se llega a ver el trabajo, claro, que se está haciendo ya por la iglesia, y lo digo por los hermanos que ya están trabajando, lo digo por supuesto por ti y por a todos los hermanos todavía que tienen pensado ya también sacar algunos contenidos que por ahí ya también más adelante les estaremos platicando, hermanos de otros estados, Oaxaca, Guanajuato, de Puebla, que tienen también ya muchas ganas de trabajar, y que de igual manera, así como tú, Dan, pues tienen ya esta disposición y están también invirtiendo. Pero me parece muy bien el consejo que tú le das a los hermanos, que tengan estas características de pues querer hacerlo bien, con profesionalismo, invertir, pues como dices, sacrificar tiempo, dinero, claro, y pues dedicarse más que nada a esto, porque pues es un proyecto no nada más de vida, sino un proyecto que se va a dejar como un legado más adelante para los mismos hermanos de la iglesia, claro, que vienen en un futuro. Sí, así es, creo que es bastante importante eso, y no verlo como, pues como dicen, como un gasto, o verlo como algo que se va a ir, porque al contrario, ¿no? Cuando es para nuestro Dios, pues lo demás viene por añadidura. Entonces creo que eso es importante tenerlo en la mente, tener siempre pensar que el trabajo no es para nosotros, sino para nuestro Dios, y pues lo mejor que se pueda, ¿no? Así como cuando Abel agarró su sacrificio y buscó lo mejor que tenía para poder sacrificárselo a Dios, nosotros también hacer lo mismo, ¿no? También decir, ¿sabes qué, Dios? Esto es lo mejor que tengo yo, y si puedo hacer más, pues hago más, ¿no? Porque pues es para Él, y creo que es algo bastante importante. ¿Qué consejo tan bueno nos estás dando? Y como dices, tan inspirador, porque bueno, toda esta historia que nos has estado contando, todo desde cómo empezaste, también cómo empezó el proyecto de Salva Radio, y todos los proyectos en los que has hecho y has estado, es algo que deja un granito a toda esa, ahora sí que a toda esa montaña de arena, ¿no? Un granito más que nos ayuda a inspirarnos, a motivarnos, y a decir, bueno, si él pudo, pues porque yo también puedo, ¿no? Y si él lo hace por Dios, pues yo también lo voy a hacer por Dios, y pues lo apoyo y me apoya, y hacerlo así como debe de ser. Así es. Muchísimas gracias, Dan, por estar el día de hoy con nosotros. Estuvimos demasiado agradecidos del momento en que tú nos dijiste que sí, del momento en que aceptaste, y yo creo que es una dicha pues tenerte aquí con nosotros en el programa, porque pues eres un hermano que apreciamos, un hermano que de igual manera se ve, como lo mencionaba, que trabaja demasiado por la iglesia, y pues ahora sí que como a manera de consejo de parte de nosotros es que no dejes de hacerlo, que tú siempre sigas trabajando para la iglesia, porque nunca es en vano. Muchísimas gracias por todo, Dan.
No, muchachos, pues de verdad gracias a ustedes, gracias porque estos espacios también, justo más allá del consejo el cual recibo, son de esos espacios exactos que nos motivan a nosotros, quienes estamos ahora sí que de este lado, porque nos permiten contar como que todo lo que hay detrás. Y eso a la vez, digo, a mí ahorita de verdad me hicieron recordar muchas cosas que además me sirven como aliento de verdad, porque uno ya difícilmente se sienta como a analizar todo lo que ha sucedido, ¿no? Antes de esto. Y el recordarlo me hace darme cuenta de que hay que seguir adelante, efectivamente, hay que seguir adelante y seguir inspirando como ustedes me lo plantearon, ¿no? Desde que me invitaron, la intención de la emisión. Y les agradezco y me da mucho gusto y reconozco la labor que ustedes están haciendo, muchachos, porque no, de verdad, Dios sabe que no es porque estemos aquí ni porque sí, así como que pues ya me echaron las flores, ahora va de regreso. No, de verdad, y lo estaba pensando antes de esta plática, me identifico con ustedes porque precisamente veo las ganas que le ponen, el talento, la creatividad, el esfuerzo, y que yo entiendo claramente todo el tiempo que tienen que estar invirtiendo y la economía también para poder hacer esto, y me da mucho gusto que estén haciendo los contenidos que están realizando, y de igual manera, o sea, a seguir adelante. Va a haber cosas que de repente pues no van a suceder, ¿no? Y eso no nos tiene que desanimar, al contrario, decir, bueno, si no pasó es porque no era el momento, pero ya vendrá a lo mejor otro espacio donde Dios nos lo permita, otro lugar, otra fecha, oportunidad, y que suceda como Dios nos lo vaya también permitiendo, pero de igual forma pues sigan adelante, muchachos, de verdad los felicito, me encanta lo que hacen, y pues lo que podamos seguir haciendo, hermanos, juntos y por separado, porque también eso yo lo creo que también tiene que haber como esa diversidad, y es algo que celebro con esta pandemia, que ya hay un montón de hermanos haciendo contenidos, de verdad, qué bueno, porque como dicen por ahí, hay para todos los gustos, y de eso se trata, alcanzar a los más que se puedan, a los que el hermano Dan con lo que puede lograr. Hay evidentemente hermanos que dicen, pues es que no me gusta lo que hace el hermano Dan, y está perfecto, para eso están otros hermanos, y qué bueno, porque entonces están siendo alcanzados. Espero explicarme, y me gusta esa diversidad, pero a la vez también que hagamos cosas juntos como la que estamos haciendo en este momento. Así que un abrazo, Dios los bendiga, y estaremos orando por ustedes, hermanos. Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias. Igualmente, y de verdad que nuestro Dios nos siga permitiendo trabajar para su obra. Muchísimas gracias, Dan, y que Dios te bendiga mucho. Y a los hermanos que nos están pues viendo en las transmisiones de las diferentes plataformas en las que estamos, les agradecemos muchísimo por escucharnos en este podcast, por vernos en este video, y les recordamos que cada semana, el día miércoles, estará sacando contenido para que todos ustedes lo puedan ver. Día jueves. Día jueves. Sí, el día jueves es cuando sacamos este contenido. Y bueno, recuerda compartir esto con tus amigos, con tus primos, con tus tíos, con tus vecinos, aunque sea, porque la palabra de Dios es para todos. Y pues qué genial que nos estás escuchando y que estás también aquí entretenido escuchando también la historia de nuestro hermano, que también nos ha contado que bueno, por el tiempo tuvimos que acortar, porque yo sé que nos podemos ir hasta mañana a las 6 de la mañana y aquí seguimos platicando. Y pues bueno, antes de retirarnos, me gustaría dar este pequeño pasaje que es: pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y claro que sí, así es como nuestro Dios siempre está con nosotros. Y pues bueno, esto fue el último texto y nos vamos. Nos vamos. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Pasa a vosotros. Pasa a vos.